Así que me gustaría que pudieran abrir sus Biblias para que podamos ir al cuarto mensaje de nuestro campamento, y quizá en este caso ahora sí que vamos a ir a un mensaje un poco más práctico, un poquito más práctico. Vamos a hablar de unos medios espirituales para crecer en santidad. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder estar una vez más delante de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra hoy sea clara delante de nuestros ojos, que podamos recibir tu palabra con fidelidad en nuestros corazones, que la podamos atesorar y que tu Espíritu nos mueva a la obediencia, que tu palabra nos siga, Señor, mostrando lo que quieres de nosotros, que tu palabra siga revelándonos tu voluntad, Señor, y que como pueblo tuyo sigamos rindiéndonos a tu voluntad, para conformar nuestra vida cada día más a la imagen de Cristo. Háblanos, Señor, y edifícanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, a lo largo del campamento, el tema que hemos estado tratando es el llamado de Dios a la santidad para su pueblo. Ayer empezamos el campamento hablando de las tres santificaciones, así lo llamamos, las tres santificaciones del creyente. Y hoy hemos estado tratando ya el tema del matrimonio y concretamente el tema de la paternidad, intentando mostrar cómo la santidad de nuestra vida se tiene que ver en cada una de las áreas. Pero algo que vimos ayer estaba centrado en la santificación progresiva y que el pastor Rubén Sánchez nombró esta mañana, si lo recuerdan, es que tenemos una parte de responsabilidad. En nuestra santificación progresiva somos responsables. Y yo quiero centrar este último mensaje de hoy en esa parte de nuestra responsabilidad. Queremos y quiero hablar con ustedes de cómo debemos ser en cuanto a nuestra responsabilidad para santificarnos y citar algunos medios que Dios nos ha dado. El Señor no nos ha llamado a santificarnos y nos ha dejado ahí como ahora apáñese cada uno como pueda. No, el Señor nos llama a la santificación y al mismo tiempo el Señor nos da medios para la santificación. El Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado los instrumentos. Es decir, que si alguno no ejerce su responsabilidad de santificarse, no es porque no tenga cómo, es porque no quiere. Porque todos los creyentes tenemos a nuestra disposición los mismos medios para santificarnos. Pero en primer lugar, quiero que centremos nuestros ojos en una palabra que aquí menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo hablando de que él tiene que predicar la sana doctrina, de que él tiene que enseñar la verdad de la palabra de Dios y que enseñando la verdad de la palabra de Dios se volverá un buen ministro del Señor. Esto nos muestra que la primera responsabilidad que tenemos como ministros del Señor es la fiel enseñanza de la palabra. Pero también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe huir de todo lo que son fábulas. Además dice una expresión que a mí siempre me sonó fea. Eso dice fábulas propias de viejas. Propias de viejas.
Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo dice así? Porque yo no sé si en sus pueblos pasa que las abuelas tienen muchos dichos de no hagas esto, que pasará esto, que viene el sereno, que viene el fulano, que viene cosas que a lo largo de los años ha pasado de tradición en tradición, que tu abuela te dice y tú dices, abuela, ¿de dónde sacas esto? No, esto es una verdad, esto se cuenta en mi pueblo, esto se dice. Entonces, mitos, leyendas, fábulas, dichos. Y Pablo le dice a Timoteo que él no tiene que estar enseñando a la iglesia ni mitos, ni fábulas, ni dichos, ni leyendas, sino la palabra de Dios, Pero, cuando le dice esto, justo después dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Hay una vez donde Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y Pablo apunta a Timoteo y le dice esa frase que es muy interesante, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué quiere decir Pablo con cuídate de ti mismo y de la doctrina? Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, nos hace pensar en esa frase. Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida tu santidad y tu enseñanza. Las dos cosas más importantes que tienes, Timoteo, como pastor. Las dos cosas más importantes que tienes, Timoteo, como siervo de Dios es lo que enseñas y vivir lo que enseñas. Tu vida, tu testimonio y tu mensaje. Timoteo, eso es lo que más debes cuidar. En ninguna parte le dice Pablo a Timoteo, cuida tu economía, muéstrate como alguien rico, muéstrate como alguien poderoso, sé carismático. No le dice, Timoteo, cuida tu testimonio y tu mensaje. La iglesia tiene que recibir la palabra de Dios y ver el ejemplo de un hombre de Dios. Y por eso, cuando Pablo le dice que si enseña la verdad, si enseña la buena doctrina, es un buen siervo de Dios, que tiene que huir de las fábulas propias de viejas, Pablo le dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Pablo no está diciendo que Timoteo no puede hacer ejercicio físico. Pablo no está diciendo que el ejercicio físico está mal. Pablo no está diciendo que cuidar y administrar bien nuestro estado físico está mal. Pablo lo que no quiere es que Timoteo se centre en el cuidado físico y descuide su piedad. Y cuando nosotros vemos la palabra piedad, es una palabra que muchas veces utilizamos sustituyendo la palabra santidad. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, disciplínate a ti mismo para la santidad. Y ahí entra la palabra que yo quiero que hoy centremos nuestra atención. Siempre decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo te digo que sin disciplina nadie verá la santidad. Así como sin santidad nadie verá al Señor, sin disciplina nadie crecerá en santidad. Pablo no le dice solamente a Timoteo que debe ser santo. Pablo le dice a Timoteo que debe disciplinarse para la santidad. Vivimos una generación donde los jóvenes de hoy ni siquiera tienen disciplina para ordenar su habitación. Es el reflejo de jóvenes que no son capaces de vivir autonómicamente su propia vida. ¿Cómo le vas a decir a un joven que se independice si solo 4 paredes y 5 metros cuadrados no los puede tener en orden? ¿Cómo una persona que mañana tiene que tener en orden su vida, sus facturas, su economía, su matrimonio, no puede hacer eso si no es capaz de ordenar 5 metros cuadrados? Escuchaba una vez un discurso de un hombre que decía que una cosa, lo más importante que hace una persona es levantarse y hacer su cama. Que lo fundamental de toda persona es al levantarse hacer su cama. Porque él decía, una persona que no es capaz de siquiera extender su cama, no será capaz de ordenar cosas más complejas de su vida. Si una persona ya es dejada solo para poner una cama en orden, esa persona a la que tenga un matrimonio, unos hijos, un trabajo, una responsabilidad económica, le va a sobrepasar. ¿Y qué tenemos hoy?
una generación que se ahoga en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque hemos formado una generación indisciplinada. Hace 50 años no habría que ir detrás de gente para que llegasen puntuales a un lugar. La puntualidad era propia de cualquier ser humano. Ahora tenemos que enseñar a comer con orden, a no poner pies en una silla, a llegar a un sitio, a estar en silencio. ¿Por qué? Porque estamos formando una generación sin disciplina alguna. Una generación que te dice, estoy agobiado porque por los exámenes. O sea, ¿qué es eso de agobiado por los exámenes? ¿Estás agobiado? Porque lo único que tienes que hacer en tu vida es estudiar para 6 o 7 materias. ¿Cómo vas a vivir independientemente tu vida? Cuando tengas que ocuparte de la educación de un hijo, del sustento de una casa, de tu vida espiritual. ¿Cómo vas a hacer si te agobias con una simple actividad académica? Por eso la generación de hoy le decimos a los padres, tu hijo trabaja, no, está estudiando. Y los padres sabrán que antiguamente cualquiera decía, yo estudio y trabajo. Nuestros padres son la generación de trabajo por la mañana y estudio por la noche. O estudio por la mañana y trabajo por la noche. Y a nadie se le caía en las manos, ¿verdad? Porque se tenía que sacar una familia adelante, porque había que ayudar en casa, porque los papás no ganaban suficiente. Pero ahora, si el nene estudia, hay que dejarlo. Hermana, su hijo hoy no vino porque tiene exámenes. Y tú ya vas empezando a ver que en la mente de un padre y de una madre, un hijo con exámenes está saturado. Entonces, ¿qué le va a pasar cuando entre en la universidad, se case, tenga que trabajar, pagar facturas, buscar un piso, alquilarlo o hacer remodelaciones? Hermano, para la vida necesitamos disciplina. Disciplina. La vida no funciona bien sin orden. El Señor es un Dios de orden. Y el orden está vinculado a la disciplina, porque sin disciplina hay caos. Sin disciplina no hay orden. Sin disciplina no hay un programa que se sigue. Sin disciplina hay anarquía. No hay normas. No hay nada. Es cada uno según quiera. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo llama a Timoteo a ser disciplinado para una cosa, para su vida santa, para su piedad. Si no somos personas disciplinadas en nuestra vida espiritual, no tendremos éxito en nuestra lucha con el pecado. Iremos tropezando más de la cuenta. Creceremos a un ritmo lento en santidad, porque no tendremos disciplina con la vida espiritual. Sin que tengan que responder ni levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes muchas veces a final de año dicen, este año haré culto en casa, oraré todos los días, iré a la iglesia y me organizaré para no faltar, haré esto con mis hijos, y 3 meses después quedaron en buenas intenciones que no se llevaron a cabo? ¿Faltó tiempo? No. ¿No habían recursos? No. No hubo disciplina. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con el hecho de que su vida espiritual es una montaña rusa? Ahora hago esto, ahora estoy frío. Ahora estoy aquí a tope, ahora estoy abajo. Vuelvo a estar a tope, ahora estoy abajo. Y la mayoría de veces es por un solo motivo. Porque no hay disciplina. Porque basamos nuestra vida en cómo me siento, en lo que me apetece. Ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora estoy abatido, ahora estoy animado. Una vida no se vive bien en base a las emociones y los sentimientos. La vida requiere disciplina. Y queremos crecer en santidad, queremos cumplir el llamado de Dios para nuestra vida, la disciplina es fundamental. Mira lo que dice el autor Ken Hughes en esta frase. Nunca llegaremos a ningún lado en la vida sin disciplina.
ya sea en las artes, los negocios, el atletismo o la academia. Esto es doblemente cierto en lo espiritual. En otras áreas podemos atribuirnos alguna ventaja innata. Un atleta puede nacer con un cuerpo fuerte, un músico con un oído perfecto o un artista con buen ojo para la perspectiva. Pero ninguno de nosotros puede atribuirse una ventaja espiritual innata. En realidad, todos estamos en la misma desventaja. Ninguno busca a Dios por naturaleza, ninguno es inherentemente justo, ninguno hace el bien por instinto. Por lo tanto, como hijos de la gracia, nuestra disciplina espiritual lo es todo. Lo es todo. ¿Sabes lo que se refiere? A ti no se te da bien lo espiritual por naturaleza. Tú no tienes una virtud para lo espiritual. Aquí hablaba de gente que es talentosa. A lo largo de la historia tú puedes escuchar sobre un Miguel Ángel y dirás, bueno, él puede ser esforzado, pero claramente es un virtuoso. O un músico como Mozart, que la gente se esforzaba mucho y puede ser que él fuera dedicado, pero era un virtuoso en su área. Aún así, a pesar de que tengan virtudes, es necesario ser disciplinados. A pesar de que el hombre no me cae muy bien, una vez vi un reportaje, y a lo mejor lo he dicho ya alguna vez como ejemplo, de Cristiano Ronaldo. La gente habla de lo bueno que es en el deporte, de lo bueno que es en todo. Él mismo lo dice. Él es rico, guapo y bueno. Él lo sabe y él lo cuenta. Pero en una entrevista que le hicieron, él ponía delante del periodista que decía, bueno, tienes un don. Sí, puede ser. Pero él luego ponía debajo en la mesa su alimentación, sus horas de entreno, su trabajo. Salían incluso compañeros de su equipo que decían, cuando nosotros llegamos, Cristiano Ronaldo ya está entrenando en el gimnasio. Y cuando nosotros nos vamos, él sigue ahí, entrenando los tiros libres, las faltas. Y tú dirás, es el más bueno del equipo, y aún así es el que más está entrenando. Y él siempre decía esto, yo me esfuerzo para ser el mejor. Yo tengo habilidad, yo tengo talento, pero yo me esfuerzo para ser el mejor. Ahora, si un hombre para una meta como el deporte tiene una alimentación rigurosa, un horario de sueño riguroso, un horario de gimnasio riguroso, un horario de entrenamiento riguroso, ¿cuánto más nosotros para una meta espiritual? ¿Cuánto más nosotros para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Es lo que hemos visto en este campamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis ¿qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Y mira, cuando a veces llegan personas al despacho a decir, pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, a veces, dependiendo de la iglesia de donde vienen, lo que me están preguntando realmente es, pastor, quiero saber si Dios quiere que sea arquitecto, si Dios quiere que sea abogado, si Dios quiere que sea ingeniero, si Dios quiere que sea médico, si Dios quiere que me case, si Dios quiere que viva en España. Eso es lo que realmente preguntan. Entonces yo siempre digo, mira, yo no sé si Dios quiere que seas médico, o arquitecto, o abogado, o ingeniero, o panadero, o constructor, pero sé algo. Dios quiere que seas santo. Y como hemos aprendido hoy, y si vas a ser constructor, un constructor santo. Y si vas a ser panadero, un panadero santo. Y si vas a ser limpiadora de casas, una limpiadora santa. El trabajo, Dios no te lo ha revelado. ¿Dónde vas a vivir? Dios no te lo ha revelado.
¿Con quién te vas a casar? Dios no te lo ha revelado, pero Él te ha revelado que sea con quien sea, vivas donde vivas y trabajes donde trabajes, debes vivir en santidad. Eso sí lo ha revelado. Eso sí lo ha revelado. Porque como hemos visto desde el principio, nosotros en esta tierra nos conducimos de una manera diferente. Como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, amados os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Así que en esta tierra tú y yo no nos debemos conducir como ciudadanos de este mundo, sino como extranjeros y peregrinos. Y el apóstol Pedro dice que como extranjeros y peregrinos debemos abstenernos de los deseos carnales que combaten contra el alma. En nosotros hay una lucha, hermano, una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos una batalla. El apóstol Pablo dice que el alma, que el espíritu y la carne se oponen entre sí de manera que no podéis hacer lo que queréis. Son como si hubieran dos animales dentro de nosotros, en una lucha constante hasta la venida de Cristo o que vayamos a su presencia. Y en esa lucha somos responsables de quién vamos a alimentar más. Y el que alimentemos más estará más fuerte. Y como extranjeros y peregrinos no podemos satisfacer esos deseos de la carne, alimentar más esos deseos de la carne porque combaten contra el alma. Entonces, si queremos disciplinarnos para la piedad, por un lado no podemos satisfacer los deseos de la carne, pero por otro debemos alimentar la necesidad de nuestro espíritu. Porque es alimentando nuestro espíritu que fortaleceremos nuestro espíritu. Y fortaleciendo nuestro espíritu, no sucumbiremos a los deseos de la carne y podremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sabiendo esto, ¿qué herramientas nos ha dado Dios? ¿Qué instrumentos nos ha dado Dios? No voy a decir nada nuevo. Voy a decir algo que ya saben, pero que debemos poner por obra con intencionalidad. Que cuando vayamos a usar estos medios, los miremos, los estudiemos y los usemos con el fin de ser santos. Que cada vez que vayamos a uno de esos medios espirituales, nuestra meta sea la santidad. Porque muchos de estos medios son visitados por nosotros, pero dejamos la santidad a un lado, tenemos otros objetivos al usarlos. Pero el fin de todos ellos es conformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Yo voy a hablar de una manera rápida de 7 medios. 7 medios. Hay más, realmente hay más, pero voy a hablar de 7 medios que van a ser útiles para tu vida, en tu crecimiento espiritual. Pero recuerdo lo que he dicho al principio, si no eres disciplinado con ellos, es como si yo tuviera la ensalada y el gimnasio, pero sin disciplina no tendré una vida saludable. Sin disciplina no tendré una vida saludable. ¿Saben esas personas que son indisciplinadas para el deporte? ¿Qué dice? Me apunto al gimnasio, no voy. Compro cosas para hacer gimnasia en casa, no lo hago. El problema no es si el gimnasio está allí o en casa. El problema soy yo, que no tengo disciplina para el deporte. Lo mismo con la comida. Todos tenemos áreas en las que somos menos disciplinados. Pero, hermanos, la más importante de todas es nuestra vida espiritual. Es nuestra vida espiritual. Y por experiencia te digo algo, si consigues ser disciplinado en tu vida espiritual te conducirá a ser disciplinado en otras cosas. En otras cosas. Porque es tu vida espiritual la que va a poner en orden tu economía. Hay gente que me viene a decir, pastor, ¿cuándo nos va a dar el cursillo ese de economía básica? No te va a servir, le dije a alguno la última vez. Digo, porque el problema de ti no es que no sepas, es que no eres disciplinado para aplicar los principios básicos. La mayoría de nosotros tenemos áreas de nuestra vida desordenadas, no por falta de conocimiento, por falta de disciplina. Por falta de disciplina. No tenemos disciplina en la alimentación, no tenemos disciplina en la administración de la economía. Y mira qué interesante, la falta de disciplina en todas esas áreas, ¿qué trae? Una vida derrochadora,
que no ahorra, que nunca llega a tener nada no porque no gane, porque gasta. Además de eso, una mala alimentación, una mala salud física. ¿Y sabes qué pasa? Que con 20 y 25 no se nota tanto, pero cuando van pasando los años, eso empieza a pasar factura. Y llegas a tener 40, 45 y tu vida está muy desestructurada. Y cualquiera que te vea dice, debe estar en paro. No, lleva trabajando desde los 20 y ganando un salario normal. Pero la falta de disciplina lo lleva a esto. La disciplina es vital. Es vital. La disciplina es tan importante que en muchos países, cuando alguien terminaba la escuela, antes de empezar la universidad, los mandaban durante un tiempo breve a hacer un tiempo de régimen militar para cultivar en ellos una cosa: disciplina. ¿Qué crees? ¿Que querían hacer grandes soldados en la mili? ¿Qué crees? ¿Que querían formar a los SWAT españoles en la mili? No. Pero les enseñaban a madrugar, lo que era un castigo, lo que era obedecer órdenes, lo que era pelar patatas, limpiar baños. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tuvieran que limpiar su habitación, no les pareciese nada, porque ya habían lavado letrinas. Cuando tuvieran que hacerse la comida, no fuera nada, porque ya estuvieron pelando patatas una noche entera. Cuando tengan que ir al trabajo a las 6:30, no es nada, porque la mili lo levantaban a las 5. Creaba gente disciplinada. Quitaron la mili, se fue la disciplina. Pero repito también algo, el crear gente disciplinada no debería ser trabajo del gobierno y la mili, debería ser trabajo de los padres. Los padres deberían formar hijos e hijas disciplinados. Vamos a ver ahora esos 7 medios que Dios deja, y los voy a ver de una manera rápida, para que podamos utilizarlos y crecer en piedad y santificación. En primer lugar, el que más hemos mencionado en algunos de los mensajes. Lo mencionó Rubén, lo ha mencionado también Gabriel, la Biblia. La lectura, la meditación y la memorización de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor Jesús en una oración al Padre: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué pide Jesús que seamos santificados? En la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Y mira qué interesante que Gabriel nos trajo un mensaje diciendo que nuestra mayor responsabilidad es instruir a los niños en la palabra para que sepan distinguir entre la verdad y la mentira. Y Jesús pide al Padre que seamos santificados en la verdad. ¿Por qué? Porque santificado es separado, consagrado. ¿Y qué quiere Jesús? Padre, sepáralos para la verdad, porque el mundo los va a querer separar para la mentira. El mundo los va a querer consagrar al error. El mundo los va a querer consagrar al engaño. Padre, tú sepáralos a la verdad. No les dejes ser engañados. Que no sean seducidos por la voz de la serpiente como en Génesis. Sepáralos para la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Tu palabra. Tu palabra es la verdad. Queremos saber la verdad de la vida. La palabra de Dios. ¿La homosexualidad es pecado? ¿Sí o no? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios dice que sí. Esa es la verdad. ¿El matrimonio es solo hombre y mujer? ¿Sí o no? ¿Hay verdad o hay mentira? La palabra de Dios dice que esa es la verdad. Entonces nosotros no tenemos que ir a lo que cada cultura dice, cada generación dice, cada tiempo dice. Tenemos que ir a lo que la palabra dice. Y esa es la verdad absoluta. Porque para Dios no hay relativos. Para Dios no hay grises. Para Dios hay bueno y malo, correcto e incorrecto, santo y profano, pecado o justicia. Y para nosotros ser santificados y crecer en santidad, necesitamos recurrir a ese instrumento, a la palabra de Dios. Pero les he dicho antes que debemos ir a esos medios para santidad, porque podemos ir a esos medios para otras cosas. Por ejemplo, cuando uno es estudiante de seminario, como es mi caso, yo voy mucho a la Biblia en mis clases, pero voy para aprender. No estoy pensando en santificación, estoy pensando en una asignatura, estoy pensando en adquirir conocimiento y estoy pensando luego en hacer un examen. ¿Cuánta gente va a la Biblia para debatir? ¿Cuánta gente va a la Biblia para ganar conocimiento? ¿Cuánta gente va a la Biblia para saber mucho?
Hermano, está bien, pero tu principal finalidad cuando vayas a leer la Biblia es para que te santifique. Tú no has sido llamado a ganar debates. Tú no has sido llamado a ser el más listo de la clase. Tú has sido llamado a ser santo. Y cuando vayas a la palabra, ve a orar primero y di, Señor, que tu palabra me muestre mi pecado. Que tu palabra me muestre mis áreas que están mal. Que tu palabra me muestre la verdad sobre ti y la verdad sobre Cristo y la verdad sobre mí. Y que tu palabra me haga ver mi error y que tu palabra sea como espada más aguda de 2 filos y que atraviese mi corazón y que llegue hasta lo más profundo, que duela y que me hiera para ser santificado. Por eso no digo que leamos la Biblia, digo que meditemos la Biblia. Hermano, la Biblia no se lee, la Biblia se medita. Hermano, no hay nada peor que leer la Biblia con prisa. No hay nada peor que leer la Biblia por cumplir. Cuando veo a personas que siguen el programa de leer la Biblia en un año, está muy bien, porque esos programas realmente se han creado para crear disciplina, para que la gente se vea obligada a cada día tener un programa de lectura. Pero hay gente que lo lee como por acabar el programa. Tengo que leerme un capítulo, tengo que leerme 2 capítulos. Hermano, te doy un consejo. Lee la Biblia en el autobús, lee la Biblia en el tren, lee la Biblia en casa, pero cuando vayas a tener un tiempo a solas y tranquilo, medítala. Es mejor leer 3 versículos y saborearlos, estudiarlos, reflexionarlos, examinarte, que decir, hoy me leí 10 capítulos de la Biblia, recítame 4 de ellos. Bueno, no, pero no cumplas, no tienes prisa. Como le dije a un joven el otro día, vas a tener toda la vida para leerte la Biblia. No te la tienes que acabar mañana. Ve despacio. De nada sirve, gente te dice, yo ya me he leído la Biblia 10 veces. No lo veo. No lo veo. Porque la pregunta es, ¿y en qué te sirvió? ¿En qué te sirvió más allá de jactarte en que te la has acabado? ¿En qué te sirvió? Ah, no, yo ya me he leído los libros más pequeñitos, los que la gente nadie lee. ¿En qué te sirvió? Ese a lo mejor ha leído muy despacio el Evangelio de Juan, pero mira cómo le está haciendo efecto en la vida. No hay prisa para acabarse la Biblia. Tenemos toda la vida para ir leyéndola, pero debemos meditarla. Debemos reflexionarla, debemos atesorarla. Y esta palabra que he puesto también es importante, debemos memorizarla. Porque nosotros necesitamos la Biblia en momentos oportunos de nuestra vida. Necesitamos que en un momento de tensión en casa nos venga de golpe a la mente todos los versículos necesarios en ese momento. Paga el mal con bien. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No airaos, pero no pequéis. Todos esos versículos necesitamos que vengan a nuestro corazón en ese momento. ¿Sabes? La gente cuando va a querer consolar a una persona, es divertido, seguro que lo habéis hecho alguna vez. Sobre todo antes, a lo mejor cuando conocíais menos palabra, un hermano estaba triste, te ibas a Google, versículos de ánimo, versículos de alegría, versículos de aliento, versículos, y te sale 30 versículos de familia, 40 versículos de santidad, 50 versículos de... Hermano, el problema es que hay momentos que no tienes tiempo de ir a Google. Que cuando empieza a haber tensión en casa, tú no le puedes decir a tu mujer, espérate cariño, que voy a buscar en Google, versículos para momentos de discusión. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que estar saturado de Biblia para que en ese momento, en vez de que salga tu orgullo, en vez de que salga tu carácter, en vez de que salga tu enojo, salga Biblia. Un teólogo antiguo dijo una cosa tan bonita, dijo, los cristianos, en vez de tener sangre, deberían tener Biblia en las venas, deberían tener biblina. Deberías pinchar a un creyente y que de sus venas salga palabra de Dios, porque eso debe saturar su vida, debe brotar de él. Cada paso que da, cada contestación tiene que estar saturada, marcada, afectada por cuánta Biblia tiene en el corazón. Porque ¿de qué nos vale, hermanos? Y piensa en eso. ¿De qué nos vale saber lo que he dicho? Que nuestra palabra imparta gracia, edifica a los que escuchan, sea sazonada con sal, sea la que me pisan el pie, grito. ¿De qué nos vale? Añade a tu fe virtud, a tu virtud paciencia, sea la que me pisan, me pongo impaciente.
¿De qué me vale lo de airaos, pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, si cuando llega el momento dormimos cada uno para un lado. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale pasar en la teoría y suspender la práctica? No nos sacamos el carnet, ¿eh? No nos sacamos el carnet de cristiano. Hermano, necesitamos ir a la Biblia para ser santificados. Necesito ir a leer otra vez esos versículos y decir, Señor, esto ya lo sé, pero no lo vivo. Cuando llega el momento se me olvida. Señor, que cale hondo, que me cambie, que me transforme. La Biblia, Dios te la dio para dos cosas. Para que lo conozcas y para que seas más como Él. Para eso. Hermano, Dios no nos dejó su palabra para nada más. Para conocerlo y para ser como Él. Segundo medio que Dios nos ha regalado para crecer en santidad. Uno, Biblia, el más importante. El otro va de la mano. Así como inspiramos y expiramos, tenemos Biblia y oración. No se puede separar. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una vez le preguntaron a Spurgeon, pastor, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Y Spurgeon respondió precisamente eso. ¿Qué es más importante, inspirar o expirar? Las dos cosas, si no te mueres, dice, pues ya sabes. Cuando la iglesia crece en Hechos 6, no sé si recuerdan esto, cuando la iglesia crece en Hechos 6 y empieza a haber murmuración y van a los apóstoles, mira que se están quejando las viudas de los helenistas porque no se reparten bien las cosas. Los apóstoles dicen, escoged a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, que le podamos entregar esto para que nosotros nos dediquemos al ministerio ¿de qué? La palabra y ellos no lo separaban. Ellos decían, como siervos de Dios, necesitamos tener un ministerio. Ellos no dijeron, mira qué interesante, ellos no dijeron, necesitamos dedicarnos a los ministerios de la palabra y la oración. Lo tenían junto, el ministerio de la palabra y la oración. No podemos separar Biblia y oración. No podemos separar. Y aseguro lo que tú quieras, que delante de mí hoy tengo grandes conocedores de Biblia, grandes conocedores de libros, pobres en oración. Y por eso la Biblia no cambia. La vida no está cambiando tanto. Porque hay una pata coja. Porque hay una parte de tu vida que no está en sintonía. Porque algo te está diciendo que saber es suficiente. No. Y te lo voy a expresar de esta manera. Cuando yo voy a la Biblia me dice no seas orgulloso. Y cuando voy a orar, Dios mata mi orgullo. ¿Ves? Cuando yo voy a la Biblia me dice debes ser humilde. Y cuando voy a Dios me vuelve humilde. Cuando yo voy a la Biblia me dice debes perdonar. Y cuando yo voy a Dios me ayuda a perdonar. Pero si solo voy a las instrucciones y voy yo solito a vivirlo, no hay fuerza en mí para ser humilde. No hay fuerza en mí para perdonar. No hay fuerza en mí para poner la otra mejilla. Yo voy a Dios y a la comunión íntima con Dios en oración para poner por obra lo que Dios quiere de mí. Yo primero voy a la Biblia y Dios me dice, Juan Manuel, vive así. Y voy a Dios y le digo, no puedo. Y en oración Dios me dice, yo te ayudo. Yo te ayudo. Porque ¿cómo se vive la vida espiritual? Se vive en el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos ir a Dios, que es Espíritu, para poder vivir una vida en el Espíritu. Nos nutrimos de la palabra de Dios y queremos ingenuamente vivir la vida espiritual en las fuerzas de nuestra carne. No se puede, hermano. Por eso necesitamos los dos medios en nuestra vida: palabra y oración. Palabra y oración. Hermano, y mira qué palabra ha dicho Pablo a los colosenses: perseverad. Cuando vemos la palabra perseverar, implica que no va a ser fácil. No va a ser fácil. La palabra perseverar implica que habrá momentos que no te va a apetecer
¿Y qué vas a tener que hacer? Persevera. Cuando una mujer te dice, estoy pasándolo mal en el matrimonio, estoy sufriendo en el matrimonio, ¿qué le vas a decir? Persevera. ¿Por qué le dices persevera? Porque no lo está pasando bien, porque no le está siendo fácil, porque le está costando. ¿Y qué le dices con esa palabra? Aunque sea difícil, sigue. Aunque te esté costando, sigue. Aunque te cueste, sigue. Y eso es lo que pasa en nuestra vida de oración. No dice persevera en la lectura bíblica, porque sentarte y leer no te va a costar. Pero arrodillarte y buscar a Dios, sí. ¿Te has dado cuenta que te vas a encontrar creyentes que ven prédicas, escuchan alabanzas, van a los cultos y solo le preguntas, ¿cuál es la peor área de tu vida en cuanto al cristianismo, en tu vida de disciplinas espirituales? En un 99% te va a decir la oración. La oración. ¿Te gusta congregar? Me encanta ir a los cultos, pastor, ir a los estudios. Maravilla. Estás con los hermanos. ¿Te gusta estar con tu iglesia? Amo estar con mi iglesia. Y ves prédicas de Miguel, de Sugel, de Paul Washer, de MacArthur, y lees. Pastor, me acabo de leer este libro, y este libro, y este libro, y cantas. A mí me encantan las de Jonathan y Sara Jerez, las de Para su Gloria, y la vida de oración. Pastor, esto tengo que mejorar. Porque es lo que menos quiere tu carne. Porque a la oración no se va a pedir. Esta frase, a ver si la entiendes para no entenderla mal. A la oración no se va a pedir, se va a morir. No hay lugar donde morimos más que de rodillas ante Dios. Es en el lugar donde reconoces que no vales, donde reconoces que no puedes, donde reconoces tu miseria, donde reconoces que no das la talla como marido, que no das la talla como padre, que no das la talla como pastor, que no das la talla como trabajador, que fracasas, que has fallado otra vez. La oración es el lugar de la humillación. La oración es el lugar de compungir el corazón. La oración es el lugar de hablar de lo que no te apetece. La oración es el lugar de confesar lo que no quieres ni recordar. La oración es el lugar de humillarse y de morir. Y por eso tu carne lo primero que va a evitar es orar. Pero lo que más quiere evitar tu carne es lo que más necesita tu espíritu. Hermano, persevera en la oración. Sabemos que Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ahora, hay una cosa interesante en esto, orad sin cesar. Es maravilloso, porque esto nos da a entender que podemos orar todo el día. Esto no significa que no tengamos tiempos a solas con Dios en calma para orar. Pero lo que Pablo quiere transmitir es que la oración no es siempre de rodillas y con los ojos cerrados. Hermano, la oración es un momento de comunión y comunicación con Dios. Es un diálogo con Dios. Y lo podemos hacer todo el día. ¿Recuerdan esa escena donde Nehemías pregunta cómo está la tierra de sus padres? Todo está mal, todo está fatal, se pone triste. El rey lo ve triste y el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué pasa? Y dice que Nehemías ora y contesta al rey. Hermano, yo no me imagino que Nehemías le dijera al rey, espérate ahí, me voy al cuarto, voy a orar un par de horas y te respondo. Fue algo momentáneo. Fue en el momento, algo le dijo a Dios, algo pidió a Dios, algo suplicó a Dios en su corazón, porque seguramente ni lo expresó verbalmente. Hermano, tú puedes orar en tu trabajo, mientras trabajas. Y tú puedes orar en el tránsito mientras conduces, no tienes que tener siempre la música puesta. Y tú puedes orar en tu casa, en el sofá sentado, y tú puedes orar mientras comes. No hay que orar solo dando gracias por la comida, puedes seguir orando mientras comes, Tenemos la costumbre de que oramos y comemos, pero a veces estamos solos y podemos seguir orando mientras comemos. Podemos seguir hablando con Dios, podemos seguir pidiendo perdón. ¿Cuántas veces estamos comiendo, hemos hecho algo horrible y estamos, Señor? Se nos quita hasta el hambre, dejamos de comer, seguimos hablando con Él. Es una relación constante con Dios. Por eso Pablo dice que ores todo el día,
que no dejes de orar. Tu necesidad de Dios es constante. Vas a tener que pedir ayuda en el trabajo, en la escuela, con la mujer, con los hijos. Padre, tú no vayas a corregir a tus hijos con tus fuerzas. Tienes que ir orando. Señor, ayúdame a hablar con mi hijo. No puedo más. No sé cómo decírselo. ¿Le pides ayuda cuando vas o solo vas con tu enfado? ¿O solo vas con tus gritos? ¿O solo vas con tu impotencia? ¿O vas pidiendo a Dios, Señor, toca su corazón, ablándalo, voy a corregirlo, no se lo va a tomar bien? Vas a tener una charla con tu mujer tensa, oras a Dios primero. Y mientras tu mujer está hablando, oras a Dios. ¿Lo has probado alguna vez? Señor, cálmala. Si está nerviosa, será otra cosa, cálmala. ¿Tú haces eso en tu corazón? No mientras habla, porque como lo verbalizas se va a poner peor, ¿no? Señor, cálmala, cálmala, no sabe lo que dice, cálmala, Señor. No, se va a poner... Pero, hermano, ¿tú crees que eso es una tontería? ¿Tú crees que eso es una tontería? Esa es la vida del creyente, porque creemos en un Dios que toca corazones, que calma circunstancias. A veces puede estar un culto tenso y en el corazón un creyente empezar, Señor, quita cualquier distracción. Hoy el clima está pesado, Señor. Trae gracia sobre aquí. Trae calma, trae armonía al ambiente, Señor. Y el culto está tenso. Es constante. Percibimos cosas, necesitamos ayuda, notamos situaciones tensas. ¿Y quién es nuestro auxilio? El Señor. Ahí el jefe te llama. Ven, que quiero hablar contigo. Ya vas nervioso. Ay, ora. Señor, ayúdame, Señor, dame calma, ayúdame a hablar con propiedad. Señor, toca el corazón de mi jefe, cualquier cosa que diga, Señor, ayúdame a responder bien, dame sabiduría para responder. Tú haces eso todo el tiempo, porque eso es lo que Pablo quiere decir, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo necesitas la ayuda de Dios. Así que primero Biblia y segundo oración. Tercero, y de esto estamos cogiendo una buena dinámica en la iglesia cada mes, el ayuno. El ayuno, priorizando a Dios sobre las necesidades básicas. Eso es ayunar. Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Hermanos, Jesús ya sabía, no fue sorpresa. Jesús ya sabía que se iba a encontrar con el diablo. El propósito de esa visita al desierto fue ese. Mateo lo registra. Fue llevado por el Espíritu al desierto para, ¿qué es para? Propósito, motivo, para ser tentado por el diablo. El Espíritu lleva a Jesús al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. Y en ese propósito de ir a ser tentado por el diablo, Jesús, el Hijo de Dios, ayuna. Casi todos venimos de una denominación diferente. Y seguramente conocéis aquel versículo en el que Jesús le dice a unos discípulos que no han podido echar fuera a unos demonios. Y les dice una frase que todos sabemos. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y no dice solo oración, ayuno. Y casualmente vemos en Mateo que cuando Jesús va al desierto para ser tentado por el diablo, el príncipe de esos demonios, ¿qué hace Jesús? Ayuna, y damos por hecho que en el ayuno hay oración. Es decir, cuando Jesús sale al desierto para ser tentado por el diablo, ayuno y oración. Y cuando sus discípulos no pueden en esa escena actuar, Jesús les dice, es que esto no sale sino con ayuno y oración. El ayuno es parte de la vida del cristiano para enfrentar las batallas. Y no debemos entender esto solamente como nuestra batalla con las tinieblas. El ayuno no se nos dio para pelear con el diablo. El ayuno se nos dio para estar firmes en la fe. El ayuno no se nos dio para pelear con el diablo, se nos dio para la firmeza espiritual. El ayuno en la Biblia también aparece como un medio de quebranto, de arrepentimiento. Nínive, cuando Dios dice, Jonás, dile a Nínive que los destruyo en tantos días. ¿Qué hace Nínive? Ayuna. Ayuna hasta el animal, la vaca, el buey, hasta los bebés ayunan. Pero el ayuno también fue un instrumento de pedido de socorro. Cuando la reina Esther va a entrar a la presencia del rey y sabe
que le puede costar la vida, porque nadie puede entrar a la presencia del rey si el rey no lo llama. La única esperanza es que cuando ella entre, el rey ponga su cayado en su hombro como señal de tengo gracia. Esther, antes de ir a la presencia del rey, le dice dile a todo el pueblo que voy a hacer esto, voy a arriesgar mi vida, así que todo el pueblo haga ayuno, buscando ayuda de Dios. Otro ayuno que vemos en la Biblia, rey David. Cuando Dios utiliza al profeta para decir, David, el niño se va a morir, ¿qué hace David? Ayuno. Dios respondió con una negativa, el niño se murió. Pero vemos que el ayuno en la Biblia aparece para pedido de misericordia, para pedido de ayuda, pero también como un refuerzo espiritual. Al final, el ayuno en la Biblia es un tiempo donde nos privamos de cosas básicas para tener un tiempo separado con Dios en oración, en una búsqueda más intensa y profunda del Señor. Es un medio también útil para nuestra lucha por crecer en santidad. Porque cuando nosotros nos separamos a ayunar, en los ayunos implica palabra y oración. Son tiempos de separación donde nos privamos de cosas básicas como la comida para ir a buscar a Dios en oración y así ir matando los deseos de nuestra carne en esa comunión con el Señor. ¿Cómo está tu vida con la Biblia? ¿Cómo está tu vida con la oración? ¿Cómo está tu vida con el ayuno? Ahora, número 4, está bonito, el retiro personal. El retiro personal. Son tiempos de reflexión, de búsqueda y de examen personal. ¿Sabes quién hacía retiros? Jesús. Jesús. En Lucas capítulo 5 y el versículo 16 dice, pero con frecuencia, ¿con qué? No era una vez al mes, Con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Eso es un retiro. Yo sé que hoy cuando le dices a la gente, me voy a un retiro, y más a personas de este mundo, ellos piensan en gente, no sé, hippie, que va a beber algún líquido para ver visiones, ¿no? Ahora hay retiros muy raros, ¿no? Gente que va, drogas, cosas. Hoy yo no le he dicho a mi familia ni nada que nos vamos a un retiro. Esto no es un retiro, lo llamamos campamento. Campamento. Porque tenemos un culto y luego a jugar, luego a comer, luego a reír. Un retiro no es esto. Esto es un campamento que no tiene nada de malo. Hay edificación. Pero el retiro personal es un instrumento maravilloso. Pero tenemos un problema, hermano. Parece que hoy en día tenemos una dificultad con la soledad. Parece que estar solo da alergia. Parece que es una enfermedad. Hermano, necesitas tiempos a solas. Pero no a solas, como el mundo dice, necesito un tiempo para mí, para jugar a la Play, para irme a tomar algo. No, a solas con Dios. A solas con Dios. Mira, Jesús es el ejemplo para nosotros a seguir. Jesús estaba siempre solo. ¿Sí o no? No, pero estaba siempre con gente. No, así debe ser tu vida. Había momentos que Jesús estaba con multitudes, predicando el evangelio. No eran solo sus discípulos, multitudes, haciendo milagros, predicando la palabra. Luego había momentos que Jesús estaba con sus discípulos. ¿Con quién? Con los 12, ¿verdad? Dejaba incluso a otros discípulos y se iba a momentos con un grupo más pequeño, con los 12. Y a veces Jesús no estaba con los 12. ¿A cuántos solía llevarse para un par de casos como la transfiguración, Getsemaní? ¿A cuántos? 3. Se iba con 3. Pero a veces Jesús con frecuencia dejaba incluso a 3 y se retiraba solo. Debes tener tiempo para saber estar en medio del mundo, en tu trabajo, y con la misión de compartir el evangelio. Luego debes tener tiempo de estar en comunión con toda tu iglesia. Luego puedes tener tiempo de estar en comunión con un grupo pequeño de la iglesia también edificándote. Luego debes tener tiempo para estar con un grupo más pequeño en tu casa llamado familia.
Incluso después de acostar a los niños, puedes tener un tiempo para estar con un grupo todavía más pequeño llamado matrimonio. Pero también necesitas un tiempo para estar solo con Dios. Pastor, ¿en casa se ora con la esposa o solo? ¿Qué le dirías? A dos. Hay tiempos para todo, ¿no? Hermano, en esta vida, y sobre todo está pasando con algunas personas de la iglesia, no saben tener vida espiritual si no es acompañada. Y eso está bien al principio. Está bien al principio, pero me gustó una cosa que dijo Gabriel. No podemos fabricar creyentes que no sepan dar un paso sin preguntar al pastor. Eso es un mal pastoreo. Es como tener un hijo que tiene ya 50 años y cada decisión tiene que preguntar a papá. Papá, ¿qué hago? Eso es una mala paternidad. Yo entiendo que alguien que se acaba de convertir, pastor, me da un consejo, pastor esto, pastor aquello. Sí, pastor, ahora no sabe Biblia, no conoce la palabra, hay que enseñar. Pero hay que enseñar de tal manera que ese conocimiento vaya más y llegue un momento que sepa tomar decisiones y no es pasar de papá. Y eso a los pastores les duele. El hermano ya no me viene a buscar. Ya le doy igual. No, no es que le des igual. Lo has entrenado bien. Ya sabe enfrentar la vida solo. Ya no me necesita. Igual que los padres deben sufrir ese sentimiento de mi hijo ya no me necesita. A veces los pastores pasan por algo parecido. Ay, nunca me pregunta nada ya. Éramos tan unidos. Oh, pues has hecho un buen trabajo. A no ser que estés viendo que esté destrozando la vida, pero si va bien, es que está bien instruido. Y a lo mejor te pedirá un consejo, pero ya de otros temas, cada vez menos seguido, porque la idea es que el creyente madure, ¿no? Y pueda tener autonomía en su vida espiritual, porque la idea es hacer un discípulo que mañana ese discípulo pueda hacer otros discípulos. No podemos tener discípulos que dependan siempre del mismo. La idea es hacer discípulos que discipulen, porque si no generamos un problema en muchas iglesias, la pastordependencia. Hay que tomar una decisión. Ya el pastor, búsquele al pastor, el pastor, y si no está el pastor entran todos en cólera. ¿Qué hacemos? Bueno, no hay nadie maduro para tomar una decisión, para saber cómo actuar, para saber cómo reaccionar en calma, para que no se nos caiga la casa. Hermanos, debemos aprender a vivir nuestra vida con Dios a solas. No siempre habrá una hermanita que te llame para orar. Y no siempre puedes depender del hermano que ore contigo. Ay, hermano, quedamos para orar. Está bien, podemos quedar, pero ora solo. Tú no puedes vivir de las quedadas. Tú no puedes vivir del martes, jueves y domingo que hay culto. Tú necesitas el lunes, miércoles, viernes, sábado también tener tu vida espiritual. Ah, pues esos días quedo con otros. No, tienes que tener tiempos a solas con Dios. Y te digo más, hay oraciones que solo Dios va a escuchar. Hay cosas que no es necesario contar a todo el mundo. Hay cosas que son muy íntimas. Si yo te dijese que hay oraciones que uno no quiere que escuchen sus hijos, y no porque oculte nada, porque está pasando por un momento de mucha tribulación, lo va a dejar en las manos de Dios, pero si su hijo lo escucha se va a volver loco y preocupado. Pero a lo mejor lo deja en las manos de Dios, Dios los trata y a lo mejor el niño se va traumado. Mi padre está pensando en quitarse la vida. ¿Y qué pasa si uno lidia con ese pensamiento? Lo empieza a decir a todo el mundo. Bueno, hay situaciones que es bueno ir a correr en busca de ayuda. Pero vamos a otros ejemplos. Hay cosas que vamos a Dios. Señor, estoy pensando en esto. Imagínate un pastor que está pensando hoy en dejar el ministerio. Tú no tienes por qué ir a la iglesia a decir cada vez, iglesia, oren por mí, que estoy pensando en dejar el ministerio. ¿Por qué? Porque yo luego voy a ir por la noche a Dios, Dios me va a dar paz. Dijo, ama, ya, cálmate, era un momento malo. Pero ahora la iglesia sigue andando y todos hablando entre ellos, oren por el pastor, hay que orar por el pastor, que lo quiere dejar. Tú has puesto una carga que ya no tienes y la iglesia está angustiada. Hay cosas que puedes tratar a solas con Dios, que Dios las quita y la iglesia ve como si no las hubieras pasado. Hay que ser sabio para saber dónde necesito apoyarme y confesar algo, una ayuda y otras cosas que necesito llevar a solas con Dios. Pero el retiro personal es necesario. Son momentos de reflexión, de examen, de confesión. Son momentos donde nosotros a solas con Dios somos tratados. Esos son importantes. Número 5. De este también hablamos hoy.
La iglesia. Nuestra santificación también es comunitaria. Hermano, tú no te santificas solo, nos estamos santificando. Y aunque tú no lo creas, me necesitas y yo te necesito, porque hierro con hierro se aguza. Cuando a mí alguien aquí me falla, para mí es fácil irme aquí. Pero para ser santificado no me puedo ir aquí, me quedo aquí para humillarme, perdonar, soportar. Es aquí donde soy santificado. Es aquí donde soy santificado. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas. Hay que estimularnos a la santidad. Hermano, mira qué palabra interesante. Estimularnos a la santidad y estimularnos al amor. A veces damos por hecho, como también hemos oído, que amamos por naturaleza. No amamos suficiente, no amamos del todo bien, no amamos como Cristo. Siempre se puede amar más y se puede amar mejor. Y por eso nos tenemos que estimular al amor. Y nos tenemos que estimular a las buenas obras, estimular a la santidad. ¿Cómo? Mira lo que dice: no dejando de congregarnos. Porque ¿cómo me van a estimular si no estoy con ellos? ¿Y cómo los voy a estimular yo si no estoy con ellos? Por eso el autor a los Hebreos nos llama a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es decir, cuanto más notamos que Cristo viene, cuanto más notamos que el día final llega, más debemos animarnos juntos, congregando juntos, exhortarnos juntos a seguir creciendo en amor y santidad. La iglesia es un regalo de Dios para que crezcas en santidad. La iglesia, hermano, no veas la iglesia como una carga, ve la iglesia como un regalo, con todas sus imperfecciones. Mira, tus hijos son un regalo con todas sus imperfecciones, tu esposa es un regalo con todas sus imperfecciones, tu esposo es un regalo con todas sus imperfecciones, vosotros sois un regalo para mi vida con todas vuestras imperfecciones, y yo soy un regalo para vuestra vida con todas mis imperfecciones. Y juntos somos un regalo unos para otros que nos ha hecho Dios. Hermano, Dios te regaló esta iglesia con todas sus imperfecciones para tu bien. Deja de ver solo las imperfecciones y ve el regalo. Ve el regalo, ve toda la utilidad que tiene en tu vida. Es como cuando uno mira a una esposa y solo ve las imperfecciones cuando es el regalo de Dios para su crecimiento en santidad. La iglesia es un regalo para nosotros porque no podemos solos. Y Dios nos ha regalado una familia. Y debemos exhortarnos unos a otros. La iglesia es un gran instrumento en tu vida. Mira, vamos a ser honestos. Mira un ejemplo que creo muy claro. Muchas personas que llevabais años en iglesias, llegasteis a caminando por fe, y sed honestos, nadie os había enseñado cuál es el rol de la mujer en casa, del hombre. ¿Cuántas casas vuestras empezaron a cambiar a través de la enseñanza de la palabra? ¿Cuántas vidas vuestras empezaron a cambiar a través de la enseñanza de la palabra? ¿Cuántos de vosotros empezasteis a entender que las relaciones antes del matrimonio se viven con prudencia y en santidad a través de la enseñanza de la palabra? La iglesia, Dios te la regaló para empezar a reconducir tu vida y a vivirla conforme a su voluntad. Con todas sus imperfecciones, Dios te la regaló para que crezcas en santidad. Y quiero nombrar dos más para terminar. Uno, la cena del Señor.
la cena del Señor. ¿Y por qué la cena del Señor es un instrumento para nuestra santificación? Bueno, recuerda lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Por qué la cena del Señor es un instrumento para nuestra santificación? Dos motivos. Primero, porque recordamos el Evangelio. Y no hay mejor mensaje para crecer en santidad que el Evangelio. Mira qué interesante. A veces pensamos que lo mejor para que alguien crezca en santidad son las normas. Lo mejor para que alguien crezca en santidad es el Evangelio. Porque lo que rompe el corazón y humilla es la gracia de Dios. Hermanos, somos gente que sabemos lo que es tener normas y no cumplirlas. El ejemplo más fácil de siempre, hay que ir a 80 en la carretera, pasamos a 120 y solo paramos en el radar por miedo a la multa. ¿Te cambian las normas? No te sirven para nada. Nuestra rebeldía es tanta que echa la norma, echa la trampa. Y eso lo sabemos. Dios no te va a cambiar con normas. ¿Cuál es la prueba de que las normas no cambian? La Biblia dice que la ley no hizo perfecto a nadie. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios dio la ley y ¿de qué sirvió? Si lo único que hacían era traerme un becerro y otro, ir matando y volviendo a pecar, matando y volviendo a pecar, sacrificio y volviendo a pecar. La ley no cambió a nadie. ¿Qué transformó nuestra vida? El sacrificio de Cristo. Hace ya unos 3 o 4 años tuve una videollamada donde una sola frase se me quedó en el corazón. Tenía una videollamada con el pastor Otto Sánchez de República Dominicana, le estaba haciendo unas preguntas sobre la iglesia y en una conversación que se fue para otro lado, Otto dijo una frase que nunca la voy a olvidar. Me dijo: Juan Manuel, lo que humilla es la gracia. Cuando tú pecas y miras al cielo y en lugar de ver un martillo, ves un beso, te destroza. Porque dices: Señor, ahora me tendría que caer un rayo y me sigues sonriendo y perdonando. Dice: eso te destroza, Juan Manuel. Te destroza. Te entran ganas de mirar a Dios y decir: pégame por favor, pero deja de tratarme bien que no lo merezco. Dice: tú sabes lo que duele, que falles a Dios, tengas una necesidad y encima te bendiga. Dice: Señor, si lo que menos merezco ahora es que me dieguen ese trabajo, merezco la calle y encima me abres una puerta. Dice Juan Manuel: no hay nada que humille más que el amor de Dios. Estamos acostumbrados a hacerlo mal y que alguien venga a darnos un golpe. Y Dios sabe que no hay nada que rompa más nuestro corazón que hacerlo mal y decir: yo te ayudo si quieres, pero no lo merezco. Ya, pero yo te ayudo. ¿Sabes por qué? Porque mi hijo murió. Por eso cuando celebramos la cena del Señor y recordamos la muerte de Cristo, nos duele el corazón. Yo sé que es solo una película y ahora me viene a la mente porque va a salir la segunda. Pero ¿vieron la pasión de Cristo? Seguro que a muchos de ustedes, aunque sea una película y sea un actor, el momento de la agonía y de los golpes les costó verlo. Porque para nosotros es una verdad, para nosotros no es solo una película. No es esa escena real, porque eso es un actor, pero nuestra mente por un instante sentía lo que pudo padecer Jesús. Y te digo una cosa, no son 1 ni 2 creyentes lo que esa parte la tienen que pasar. Y dices tú: no puedo verlo. ¿Cuántos no hemos llorado con esa escena? Y sabes que es una película y que es un actor. Pero todo lo que nos recuerda el precio pagado por nuestros pecados nos rompe el corazón. A los creyentes, al mundo le dices: Cristo murió por tus pecados. Pero al creyente que lo cree, le rompe. Y por otro lado, la cena del Señor nos ayuda a crecer en santidad porque es un momento de, por tanto, examínese. ¿Sabes por qué no nos gusta ir al médico a muchos? Porque nos va a dar malas noticias. Y no hay nada más tonto que pensar: no quiero ir al médico porque me va a encontrar algo. Entonces muérete sin saberlo.
Lo vas a tener igual. Es mejor saberlo. Hay gente que no le gusta tener conversaciones tensas, examinarse, porque en el fondo no quiere pensar en las cosas que no le gustan de él. El momento de examinarse es importante, porque es el momento en que paras a ver tus lados oscuros. La Santa Cena es un momento de examinarse, y por eso ayuda en la santidad, porque nos recuerda el Evangelio y nos ayuda a examinar cómo estamos delante del Evangelio. Y finalmente, el último punto que he querido mencionar, repito, hay más, pero este es el último para concluir este mensaje, el servicio. ¿Y por qué servir nos ayuda a santificarnos? Porque cuando servimos nos negamos por otros. En Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Gálatas 5:13, mira lo que dice, pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero mira lo que dice Pablo, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, es decir, no uséis la libertad como para ir a vivir pecando, sino... hermano, Pablo podría haber dicho muchas más cosas. Pablo podría haber dicho, no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino para crecer en santidad, para orar, para ir a la iglesia, dice, para serviros. Pablo te dice, cambia el satisfacer tu carne por usar tu vida para satisfacer a otro. Porque servir a Dios no te cuesta, siempre que no implique servir a un prójimo pecador. Es muy fácil servir al que no falla, es muy fácil servir al que es amor, es muy fácil servir al que bendice. Lo complicado en esta vida es servir a un pecador. ¿Qué es lo más difícil del matrimonio, hermanos? Con honestidad, ¿qué es lo más difícil del matrimonio? Que nos casamos con gente. Es eso. Lo más difícil del matrimonio es que te casas con un ser humano, pecador. ¿Qué es lo más difícil de la crianza? Dime tú. ¿Pagar el colegio es lo más difícil? Ser honestos, padres. ¿Es pagar el colegio lo más difícil? Es comprarles ropa, es darles de comer. Lo más difícil es tratar con la rebeldía de un hijo pecador. ¿Qué es lo más difícil de congregar? Que la silla no es muy cómoda, que la iglesia pilla un poco lejos. Lo más difícil de congregar es que congrego con gente. Y ahora, pensando en mí un poco, ¿qué es lo más difícil de pastorear? Que soy gente, que si fuerais cabras lo arreglo rápido. Y ya. Lo más difícil de pastorear es que soy gente, pero hay que sumar una palabra. Lo más difícil de estar casado es que estás casado con una mujer pecadora. Lo más difícil de estar casada es que estás casada con un hombre pecador. Lo más difícil de la paternidad es que tienes un hijo pecador. Y lo más difícil para el hijo es que su padre es otro pecador. Y lo más difícil del trabajo, ¿qué es? Los compañeros pecadores y el jefe pecador. Y por eso nos cuesta tanto servir a la gente. Porque nos cuesta servir a pecadores. Pero ¿a quién imitamos nosotros? A Cristo. ¿Y Cristo vino a ser servido? No, vino a servir. ¿Y a servir a quién? A pecadores. Y si Cristo pudo servir a Judas, y si Cristo pudo servir a Pedro, y si Cristo pudo servir al incrédulo Tomás, yo te puedo servir a ti. Y tú me puedes servir a mí. Yo puedo servir a mi esposa y mi esposa me puede servir a mí. El problema, ¿sabes qué es? Que tú y yo no somos Cristo. Nosotros pensamos que el problema siempre está en el otro, pero el problema está en nosotros. Si tú fueras como Jesús, no tendrías ningún problema en la iglesia. El problema es que tú no eres como Jesús. El problema nuestro con la iglesia no es que la iglesia no es como Jesús, es que nosotros no somos Jesús. Porque Jesús estuvo con pecadores y nunca salió corriendo. Por eso necesitamos crecer en santidad.
para matar nuestro pecado cada día y ser más como Jesús. Pero, aunque te debes disciplinar, y espero que este mensaje te anime a volverte más responsable con estas disciplinas, nuestra esperanza nunca estará en nuestras fuerzas. Nuestra esperanza está en que Cristo y su obra garantizan nuestra santificación. Primera de Corintios 1, versículo 30 y 31, y termino con esto. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Jesús se hizo por ti santificación, para que cuando tú venzas un pecado no te gloríes en ti, te gloríes en Él, que se hizo santificación por ti. El día que, y esto es lo más hermoso que le puede pasar a un creyente, y no sé si os pasará, el día que tú te conoces, alguien te pincha y tú dices, hace un añito le hubiera pegado una contestación. Te vas a casa feliz como diciendo, ¿no te ha pasado nunca? A mí me ha pasado. Esto pasa a veces que dices tú, esto me pilló hace un año. Y le tiro un plato a la cabeza. Y mírame, ni he rechistado. Encima me he tragado mis palabras. Ni siquiera le he hablado más. Es que he tragado y me he ido humillado. No creas que es porque eres muy bueno. El que se gloríes en el Señor. Mira a Dios y Señor, lo he hecho. Sí, Juan Manuel, pero recuerda que yo soy el que pone el querer y el hacer. Si yo no te hubiera frenado, le hubieras traído el plato. Sigue orando, Juan Manuel. Sigue leyendo la Biblia. Sigue congregando. Que si no, la próxima puede ser el plato. Tú sigue buscándome. Y cada vez que tengas una victoria, porque vas a tener victoria sobre el pecado. Porque si te vuelves disciplinado, esto te va a pasar mucho. Es decir, ¿cómo está cambiando? Y es bonito ir a gente que te conoce de años en el Señor. Hermano, te veo más maduro. Hermano, nos alegra que la gente vea más madurez, más santificación, pero eso nunca debe promover nuestro orgullo. El que se gloríese en el Señor. Hermano, que Dios te ayude a ser disciplinado en tu vida espiritual. Lo necesitas, como yo también. Porque, hermano, hasta que vivamos en la gloria sin pecado, aquí vamos a tener que convivir con pecado. Y de corazón te digo y en amor que me encantaría poder estar contigo en este mundo hasta que estemos en la gloria. Yo no necesito otra iglesia mejor. Estoy contento con ustedes. Solo le pido a Dios que me ayude a saber estar con ustedes como Cristo estaría hasta el final. Pero en el camino no voy a vivir pensando que me aguanten como soy. También voy a intentar santificarme para ponérselo cada día un poquito más fácil. Para ayudarnos unos a otros y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y mientras vamos viendo que somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria a la imagen de Cristo, no nos daremos golpes en el pecho, sino que daremos la gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque terminamos este día, Señor, con este último mensaje que nos recuerda que nos has dado medios para crecer en santidad. Señor, haznos responsables en nuestra disciplina espiritual, haznos responsables en nuestro crecimiento espiritual, haznos responsables en nuestra búsqueda de santificación, pero cuando vayamos venciendo el pecado, no nos permitas gloriarnos en nosotros, sino en Cristo, Señor. Pero también cuando fracasemos, cuando caigamos, cuando tropecemos, ayúdanos a recordar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, gracias porque tu obra es completa y sabemos que por tu Espíritu podemos vencer los deseos de la carne. Ayúdanos a cada día, Señor, ser más como Cristo, amar a nuestros hermanos con sus imperfecciones, a servir al prójimo con sus imperfecciones, así como Cristo
hizo y haría en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.